Chavarriaga Montoya, gracias por permitirnos estar en esta casa maravillosa de historias mágicas que nos abren sus puertas para leer al Quijote desde la Secretaría de Cultura de Caldas. Hoy nos acompañan dos actores de la Fundación Teatral El Quijote, Dafne y Dalia Flores Toro y Juan José Castaño Herrera. Y nuestro músico invitado, Mateo Bentancur Ramírez, flautista. Comenzó sus estudios en la Fundación Batuta en el año 2012. Después ingresó a la carrera de maestro en música de la Universidad de Caldas en el año 2016, donde actualmente cursa 9º semestre. Trabaja como flautista en la Banda Municipal de Manizales. Con ustedes, en un lugar de la Mancha. Capítulo 14, donde se ponen los versos desesperados del difunto pastor con otros no esperados sucesos. Canción de Grisóstomo. Ya que quieres, cruel, que se publique de lengua en lengua y de una en otra gente, del áspero rigor tuyo la fuerza, haré que el mesmo infierno comunique al triste pecho mío un son doliente. Con que el uso común de mi voz tuerza y al par de mi deseo que se esfuerza a decir mi dolor y tus hazañas, de la espantable voz ira el acento, y en él mezcladas por mayor tormento, pedazos de las miserias entrañas. Escucha pues, y presta atento oído, no al concertado son sino al ruido, que de lo hondo de mi amargo pecho, llevado de un forzoso desvario por gusto mío, sal y tu despecho. Del león, del lobo fiero, el temeroso aullido, el silbido horrendo de escamosa serpiente, el espantable baladro de algún monstruo, el agorero graznar de la corneja, el estruendo del viento contrastado en mar inestable, del ya vencido toro el implacable bramido, y de la viuda tortolilla el sensible arrullar, el triste canto del envidiado búho con el llanto de toda la infernal negra cuadrilla, salgan con la doliente ánima fuera, mezclados en un son, de tal manera que se confundan los sentidos todos, pues la pena cruel que en mí se halla, para contalla pide nuevos modos. De tanta confusión, nos las arenas del Padre, tajo oirán los tristes ecos, ni del famoso Betis las olivas, que allí se esparcirán mis duras penas, en altos riscos y en profundos huecos, con muerta lengua y con palabras vivas. O ya, en oscuros valles,
o en esquivas playas desnudas de contrato humano, a donde el sol jamás mostró su lumbre, o entre la venenosa muchedumbre de fibras que alimenta el libio llano, que puesto que en los páramos desiertos los ecos roncos de mi mal incierto suenan con su rigor tan sin segundo, por privilegio de mis cortos hados, serán llevados por el ancho mundo. Un desdén, atierra la paciencia, o verdadera o falsa, una sospecha. Matan los celos con rigor más fuerte, desconcierta la vida larga ausencia, contra un temor de olvido no aprovecha firme esperanza de dichosa suerte. En todo hay cierta, inevitable muerte, mas yo, milagro nunca visto, vivo celoso, ausente, desdeñado y cierto de las sospechas que me tiene el muerto. Y en el olvido en quien mi fuego avivo, y entre tantos tormentos nunca alcanza mi vista a ver en sombra la esperanza. Ni yo, desesperado la procuro, antes por extremarme en mi querella, estar sin ella eternamente juro. Puédese, por ventura, en un instante esperar y temer, o es bien hacello, siendo las causas del temor más ciertas. Tengo, si es el duro celo está delante de cerrar estos ojos, si he de bello por 1000 heridas en el alma abiertas. ¿Quién no abrirá de par en par las puertas a la desconfianza, cuando mira descubierto el desdén y las sospechas, oh amarga conversión, verdades hechas y la limpia verdad vuelta en mentira? Oh, en el reino de amor fieros tiranos celos. Ponedme un hierro en estas manos, dame, desdén, una torcida soga, mas, ay de mí, que, con cruel vitoria, vuestra memoria el sufrimiento ahoga. Yo muero, en fin, y porque nunca esperé buen suceso de la muerte ni en la vida. Pertinaz estaré en mi fantasía, diré que va acertado el que bien quiere, y que es más libre el alma, más rendida a la del amor antigua tiranía. Diré que la enemiga, siempre mía, hermosa el alma como el cuerpo tiene, y que su olvido de mi culpa nace, y que en fe de los males que nos hace, amor su imperio en justa paz mantiene. Y con esta opinión, y en un duro lazo, acelerando el miserable plazo a que me han conducido sus desdenes, ofreceré a los vientos cuerpo y alma, sin lauro palma de futuros bienes. Con tantas y razones muestras la razón que me fuerza que la haga la cansada vida que aborrezco, pues ya ves que das notorias muestras esta del corazón profunda llaga, de cómo alegre a tu rigor me ofrezco, si por dicha conoces que merezco que el cielo claro de tus bellos ojos en mi muerte se turbe, no lo hagas, que no quiero que nada satisfagas, al darte de mi alma los despojos, antes con risa en la ocasión funesta, descubre que el fin mío fue tu fiesta. Más grande simpleza es avisarte de esto, pues sé que esta tu gloria conocida en que mi vida llegue al fin tan presto. Venga, que es tiempo ya, del hondo abismo tántalo con su sed. Sísifo venga, con el pesto terrible de su canto, Ticio traya su buitre, y ansimismo con su rueda Gión no se detenga, ni las hermanas que trabajan tanto. Y todos juntos su mortal quebranto trasladen en mi pecho y en voz baja, si ya aún desesperados son de vidas, canten obsequias tristes, doloridas al cuerpo a quien se niega aún la mortaja. Y el portero infernal de los 3 rostros, con otras 1000 químeras y 1000 monstruos, llevan el doloroso contrapunto, que otra pompa mejor no me parece que la merece un amador difunto. Canción desesperada, no te quejes cuando mi triste compañía dejes, antes pues que la causa do naciste. Con mi desdicha aumenta su ventura, aún en la sepultura no estés triste.
Bien les pareció a los que escuchando habían la canción de Grisóstomo. Puesto que él la leyó, dijo que no le parecía que conformaba con la relación en el que había oído del recato y bondad de Marcela, porque en ella se quejaba Crisóstomo de celos, sospechas y de ausencia, todo en perjuicio del buen crédito y buena fama de Marcela, a lo cual respondió Ambrosio, como aquel que sabía bien los más escondidos pensamientos de su amigo: ¿para qué, señor, os fatigáis de esa duda? Es bien que sepáis que cuando este desdichado escribió esta canción, estaba ausente de Marcela, de quien él se había ausentado por su voluntad, por ver si usaba con él ausencia de sus ordinarios fueros. Y como al enamorado ausente no hay cosa que no le fatigue ni temor que no le dé alcance, así le fatigaban a Grisóstomo los celos imaginados y las sospechas temidas como si fueran verdaderas. Y con esto queda en su punto la verdad que la fama pregona de la bondad de Marcela, la cual, fuera de ser cruel y un poco arrogante y un mucho desdeñosa, la mesma envidia ni debe ni puede ponerle falta alguna. Así es la verdad, respondió Vivaldo. Y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, los turbó una maravillosa visión, que tal parecía ella, que improvisamente se les ofreció a los ojos, y fue que, por encima de la peña donde se cavaba la sepultura, pareció la pastora Marcela, tan hermosa, que pasaba a su mana su hermosura. Lo que hasta entonces no la habían visto, la miraban con admiración y silencio, y los que ya estaban acostumbrados a verla, no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto. Mas apenas la hubo visto Ambrosio, cuando con muestras de ánimo indignado le dijo: ¿Vienes a ver por ventura, oh fiero basílico de estas montañas, si con tu presencia vierten sangre las heridas de este, mi miserable, a quien tu crueldad quitó la vida? ¿O vienes a ufanarte en las crueles hazañas de tu condición, o a ver desde esa altura, como otro despiadado Nero, el incendio de su abrasada Roma, o a pisar arrogante este desdichado cadáver, como la ingrata hija de su padre Tarquino? Dinos presto a lo que vienes, o qué es aquello de que más gustas, que por saber yo que los pensamientos de Grisóstomo jamás dejaron de obedecerte en vida, haré que, aun el muerto, te obedezcan los de todos aquellos que se llamaron sus amigos. No vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho, respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que ruego a todos los que aquí estáis me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hízoseme el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis decís, y aún queréis que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado a lo que es amado, por hermoso amar a quien le ama. Y más, que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir, quiérote por hermosa, hazme de amar, aunque sea feo. Pero, puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas hermosuras se enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad, que si todas las bellezas se enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habían de parar, porque, siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de ser el deseo. Y según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por mi fuerza obligada? No más que decís que me queréis bien, sino decidme, si como el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea, fuera justo que me quejara de vosotros, porque no me amabais. Cuanto más que habéis de conquistar, que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es el cielo que me dio la gracia, sin yo pedirla ni escogerla,
Y así como la víbora no merece ser culpable por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado la naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa, que la hermosura en una mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso, pues si la honestidad es una de esas virtudes que al cuerpo y al alma nos adornan y hermosean, ¿por qué ha de perder la que es amada por ser hermosa? Por corresponder a la intención de aquel que por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos, mis espejos son los árboles con las aguas. Comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego, soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista y he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado a Crisóstomo ni a otro alguno, en fin, de ninguna de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfia que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en este lugar, donde ahora se cava su sepultura, me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que solo la tierra soshace el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él con todo este desengaño quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, que mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino, si yo me entretuviese fuera falsa, si le contara o hiciera contra mí mejor intención y por supuesto, porfió desengaño, desespero sin ser aborrecido. Mirad ahora, y será razón que su pena se me dé a mí la culpa, que éjese el engaño, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas, confíe que yo llamaré, ufanaré, el que yo admitiré, pero no me llame cruel ni homicida, aquel a quien yo no prometo engaño, llamo ni admito. El cielo aún está ahora, ha querido que yo ame el destino y pensar que tengo de amar por elección, excusado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho, y enténdase de aquí en adelante que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos. Que los desengaños no se han de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata, no me sirva. El que desconocida, no me conozca. Quien cruel, no me siga. Que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará, servirá, conocerá ni seguirá en ninguna manera. Que si a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato, si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles? ¿Por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias, y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme, ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este, ni solicito a aquel, ni burlo con uno, ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de las agalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene. Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma su morada primavera.
Y en diciendo esto, sin querer oír respuesta alguna, volvió las espaldas y se entró por lo más cerrado de un monte que allí cerca estaba, dejando admirados, tanto de su discreción como su de hermosura, a todos los que allí estaban. Y algunos dieron muestras de aquellos que de la poderosa flecha de los rayos de sus bellos ojos estaban heridos, de quererla seguir sin aprovecharse del manifiesto desengaño que habían oído, lo cual visto por Don Quijote, pareciéndole que allí venía bien usar de su caballería, socorriendo a las doncellas menestorosas, puesta la mano en el puño de su espada, en altas e inteligibles voces dijo: Ninguna persona, de cualquier estado o condición que sea, se atreva a seguir a la hermosa Marcela, so pena de caer en la furiosa indignación mía. Ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo, y cuán ajena vive en condescender con los demás de ninguno de sus amantes, a cuya causa justo que, en lugar de ser seguida y perseguida, sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo, pues muestra que en él ella es sola la que con tanta intención vive, o ya que fuese por las amenazas de Don Quijote, o porque Ambrioso les dijo que concluyesen con lo que a su buen amigo debían, ninguno de los pastores se movió ni apartó de allí hasta que, acabada la sepultura y abrazados los papeles de Grisóstomo, pusieron su cuerpo en ella, no sin muchas lágrimas de los circunstantes. Cerraron la sepultura con una gruesa peña, en tanto que se acababa con una losa que, según Ambrioso dijo, pensaba mandar hacer, con un epitafio que había de decir de esta manera: Yace aquí de un amador el mísero cuerpo helado, que fue pastor de ganado, perdido por desamor. Murió a manos del rigor de una esquiva hermosa ingrata, con quien su imperio dilata la tiranía de amor. Luego esparcieron por cima de la sepultura muchas flores y ramos, y, dando todos el pésame a su amigo Ambrosio, se despidieron de él. Lo mismo hicieron Vivaldo y su compañero, y Don Quijote se despidió de sus huéspedes y de los caminantes, los cuales le rogaron se viniese con ellos a Sevilla, por ser lugar tan acomodado a hallar aventuras, que en cada calle y tras cada esquina se ofrecen más que en otro alguno. Don Quijote les agradeció el aviso y el ánimo que mostraban de hacerle merced, y dijo que por entonces no quería ni debía ir a Sevilla, hasta que hubiese despojado todas aquellas sierras de ladrones malandrines, de quien era fama, que todas estaban llenas. Viendo su buena determinación, no quisieron los caminantes importunarle más, sino, tomándose a despedir de nuevo, le dejaron y prosiguieron su camino, en el cual no les faltó de tratar, así de la historia de Marcela y Grisóstomo, como de las locuras de Don Quijote, el cual determinó de ir a buscar a la pastora Marcela y ofrecerle todo lo que él podía en su servicio, mas no le avinó como él pensaba, según se cuenta en el discurso de esta verdadera historia, dando aquí fin de la segunda parte. Tercera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde se cuenta la desgracia aventura que se topó Don Quijote en topar con unos desalmados yanquis.
Cuenta el sabio Cide Hamete de Benengeli que, así como Don Quijote se despidió de sus huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro del pastor Grisóstomo, él y su escuderos entraron por el mismo bosque donde vieron que se había entrado la pastora Marcela, y habiendo andado más de 2 horas por él, buscándola por todas partes sin poder hallarla, vinieron a parar a un prado lleno de fresca hierba, junto del cual corría un arroyo apacible y fresco, tanto que convidó y forzó a pasar allí las horas de la siesta, que rigurosamente comenzaba ya a entrar. Apáronse Don Quijote y Sancho, y dejando al jumento y a Rocinante a sus anchuras, pacer de la mucha hierba que allí había, dieron saco a las alforjas, y, sin ceremonia alguna, en buena paz y compañía, amo y mozo comieron lo que en ellas se hallaron. No se había curado Sancho de echar sueltas a Rocinante, seguro de que le conocía por tan manso y tan poco rijoso, que todas las yeguas por la dehesa de Córdoba no le hicieran tomar mal siniestro. Ordenó pues la suerte y el diablo, que no todas veces duerme, que andaban por aquel valle paciendo una manada de alas galicianas, de unos arrieros gallegos, de los cuales es costumbre estear con su recua en lugares y sitios de hierba y agua. Y aquel donde se acertó a hallarse Don Quijote era muy a propósito de los gallegos. Sucedió pues que a Rocinante le vino en deseo de refocilarse con las señoras Pacas, y saliendo, así como las olió de su natural paso y costumbre, sin pedir licencia a su dueño, tomó un trotico algo picadillo y se fue a comunicar su necesidad con ellas. Mas ellas, que a lo que le pareció debían de tener más gana de pacer que de a él, recibiéronle con las herraduras y con los dientes, de tal manera que a poco espacio se le rompieron las chinchas y quedó sin silla, en pelota. Pero lo que él debió más de sentir fue que, viendo los arrieros la fuerza que a sus yeguas se les hacía, acudieron con estacas y tantos palos le dieron que le derribaron mal parado en el suelo. Ya en esto Don Quijote y Sancho, que la paliza de Rocinante habían visto, llegaban y jadeando, y Don Quijote a Sancho: a lo que yo veo, amigo Sancho, estos no son caballeros sino gente soez y de baja ralea. Dígolo porque bien me puedes ayudar a tomar la debida venganza del agravio que delante de nuestros ojos se le ha hecho a Rocinante. ¿Qué diablos de venganza hemos de tomar?, respondió Sancho, si estos son más de 20 y nosotros no más de 2, y aún quizá nosotros sino 1 y medio. Yo valgo por 100, replicó Don Quijote, y sin hacer más discursos, echó mano a su espada y arremetió a los gallegos, y lo mesmo hizo Sancho Panza, y citado y movido del ejemplo de su amo, y a las primeras dio Don Quijote una cuchillada a uno que le abrió un sayo de cuero de que venía vestido, con gran parte de la espalda. Los gallegos, que se vieron maltratar de aquellos 2 hombres solos, siendo ellos tantos, acudieron a sus estacas y cogiendo a los 2 el medio comenzaron a menudear sobre ellos con grande ahínco y vehemencia. Verdad es que al segundo toque dieron con Sancho en el suelo y lo mesmo le avino a Don Quijote, sin que le viese su destreza y buen ánimo. Y quiso su ventura que viniese a caer a los pies de Rocinante, que aún no se había levantado, donde se echa de ver la furia con que machacan estas puestas en manos rústicas y enojados. Viendo pues los gallegos el mal recado que había hecho, con la mayor presteza que pudieron cargaron su recua y siguieron su camino, dejando a los 2 aventureros de mala traza y de peor talante. El primero que se resintió fue Sancho Panza, y hallándose junto a su señor, con voz enferma y lastimada, dijo: Señor Don Quijote, ay, señor Don Quijote. ¿Qué quieres, Sancho hermano?, respondió Don Quijote, el mismo tono afeminado y doliente que Sancho. Querría, si fuese posible, respondió Sancho Panza, que vuestra merced me diese 2 tragos de aquella bebida del feo Blas. Si es que la tiene vuestra merced ahí a la mano, quizás será de provecho para los quebramientos de huesos, como lo es para las feridas. Pues a tenerla yo aquí, desgraciado yo, que nos faltaba, respondió Don Quijote. Mas yo te juro, Sancho Panza, a fe de caballo andante, que antes que pasen 2 días, si la fortuna no ordena otra cosa, la tengo de tener en mi poder, o mal me han de andar las manos. Pues
¿En cuántos le parece a vuestra merced que podremos mover los pies? Replicó Sancho Panza. De mí sé decir, dijo el molido caballero Don Quijote, que no sabré poner término a esos días, mas yo me tengo la culpa de todo, que no había de poner mano a la espada contra hombres que no fuesen armados caballeros como yo, y así creo, en pena de haber pasado las leyes de caballería, ha permitido el Dios de las batallas que se me diese este castigo, por lo cual, Sancho Panza, conviene que estés advertido en esto que ahora te diré, porque importa mucho a la salud de entre ambos. Y es que cuando veas que semejante canalla nos hace algún agravio, no aguardes a que yo ponga mano a la espada para ello, porque no lo haré en ninguna manera, sino pon tu mano a tu espada y castígalos muy a tu sabor, que si en su ayuda y defensa acudieran caballeros, yo te sabré defender y ofendellos con todo mi poder, que ya habrás visto por 1000 señas y experiencias hasta dónde se extiende el valor de este mi fuerte brazo. ¿Qué tal quedó de arrogante el pobre señor con el vencimiento del valiente vizcaíno? Mas no le pareció tan bien a Sancho Panza el aviso de su amo, que dejase de responder diciendo: Señor, yo soy hombre pacífico, manso, sosegado y de tentura y criar, así que sale a vuestra merced también aviso, pues no puedo ser mandado, en ninguna manera pondré mano a la espada, ni contra villano, ni contra caballero, y que desde aquí para adelante de Dios perdono cuantos agravios me han hecho y han de hacer. Ora me los haya hecho o haga o haya de hacer persona alta, baja, rico, pobre, hidalgo o pechero, sin acepto estado ni condición alguna. Para lo cual, oído por su amo, le respondió: Quisiera tener aliento para poder hablar un poco descansado, y que el dolor que tengo en esta costilla se aplacara tanto cuanto para darte a entender, Panza, en el error en que estás. Ven acá, pecador, si el viento de la fortuna, hasta ahora tan contrario, en nuestro favor se vuelve, llevándonos las velas del deseo, para que seguramente, y sin contraste alguno, tomemos puerto en alguna de las ínsulas que te tengo prometida. ¿Qué sería de ti si, ganándola yo, te hiciese señor de ella? Pues lo vendrás a imposibilitar por no ser caballero ni quererlo ser, ni tener valor ni intención de vengar tus injurias y defender tu señorío. Porque has de saber que en los reinos y provincias nuevamente conquistados nunca están tan quietos los ánimos de sus naturales, ni tan de parte del nuevo señor, que no se tengan temor de que han de hacer alguna novedad para alterar de nuevo las cosas y volver, como dicen, a probar ventura, y así es menester que el nuevo procesor tenga entendimiento para saberse gobernar y valor para ofender y defenderse en cualquier acontecimiento. En este que ahora nos ha acontecido, respondió Sancho, quisiera yo tener ese entendimiento y ese valor que vuestra merced dice, mas yo le juro, a fe de pobre hombre, que más estoy para abismas que para pláticas. Mire vuestra merced, si se puede levantar, y ayudaremos a Rocinante, aunque no lo merece, porque él fue la causa principal de todo este molimiento. Jamás tal creí de Rocinante, que le tenía por persona casta y tan pacífica como yo. En fin, bien dicen, por persona casta, que es menester mucho tiempo para venir a conocer las personas, y que no hay cosa segura en esta vida. ¿Quién dijera que tras de aquellas tan grandes cuchilladas como vuestra merced dio a aquel desdichado caballero andante, había de venir por la posta, y en seguimiento suyo está tan grande tempestad que de palos que ha descargado sobre nuestras espaldas? Aún las tuyas, Sancho, replicó Don Quijote, deben de estar hechas a semejantes nublados, pero las mías, criadas entre sinfabas y holandas, claro está que sentirán más el dolor de esta desgracia.
Y si no fuese porque imagino, ¿qué digo imagino? Sé muy cierto que todas estas incomodidades son muy ajenas al ejercicio de las armas. Aquí me dejaría morir de puro enojo. A esto replicó el escudero: Señor, ya que estas desgracias son de la cosecha de la caballería, dígame vuestra merced si suceden muy a menudo, o si tienen sus tiempos limitados en que acaen, porque me parece a mí que a 2 cosechas quedaremos inútiles para la tercera, si Dios, por su infinita misericordia, no nos socorre. Sábete, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que la vida de los caballeros andantes está sujeta a 1000 peligros y desventuras, y ni más ni menos está en potencia propincua de ser de los caballeros andantes reyes y emperadores, como lo ha mostrado la experiencia en muchos y diversos caballeros, de cuyas historias yo tengo entera noticia. Y pudiérate contar agora, si el dolor me diera lugar, de algunos que solo por el valor de su brazo han subido a los altos grados, que he contado, y estos mismos se vieron antes y después en diversas calamidades y miserias. Porque el valeroso Amadís de Gaula se vio en poder de su mortal enemigo Arcaolos el Encantador, de quien se tiene por averiguado que le dio, teniéndole preso, más de 200 azotes con las riendas de su caballo, atado a una columna de un patio. Y aún hay un autor secreto y de no poco crédito que dice que, habiendo cogido el caballero el Febo con una cierta trampa, que se le hundió debajo de los pies en un cierto castillo, y al caer se halló en una honda sima debajo de tierra, atado de pies y manos, y allí le echaron unas de estas que llaman melecinas, de agua, de nieve y arena, y de lo que llegó muy al cabo, y si no fuera socorrido en aquella gran cuita de un sabio grande amigo suyo, lo pasará muy mal el pobre caballero. Ansí, que bien puedo yo pasar entre tanta buena gente, que mayores afrentas son las que éstos pasaron, no las que ahora nosotros pasamos. Porque quiero hacerte sabidor, Sancho, que no afrentan las heridas que se dan con los instrumentos que acaso se hallan en las manos. Y esto está en la ley del duelo, escrito por palabras expresas, que si el zapatero da a otro con la horma que tiene en la mano, puesto que verdaderamente es de palo, no por eso se dirá que queda paliado aquel a quien dio con ella. Digo esto porque no pienses que, puesto que quedamos de esta pendencia molidos, quedamos afrentados, porque las armas aquellos hombres traían, con que nos machacaron, no eran otras que sus estagas, y ninguno de ellos, a lo que se me acuerda, tenía estoque, espada ni puñal. No me dieron a mí lugar, respondió Sancho, a que mirasen tanto, porque apenas puse mano a mi tizona cuando me santiguaron los hombros con sus pinos, de manera que me quitaron la vista de los ojos y la fuerza de los pies, dando conmigo a donde ahora llago, y a donde no me da pena alguna el pensar si fue afrenta o no lo de los estacos, como me la da el dolor de los golpes que me han dado de quedar tan impresos en la memoria como en las espaldas. Con todo eso te hago saber, hermano Panza, replicó Don Quijote, que no hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le consuma. Pues, ¿qué mayor desdicha puede ser, replicó Panza, de aquella que aguarda al tiempo que la consuma y a la muerte que la acabe? Si esta muestra desgracia fuera de aquellas que con un par de bismas se curan, aún no tal malo, pero voy viendo que no han de bastar todos los emplastos de un hospital para ponerlas en buen término siquiera. Déjate de eso y saca fuerzas de flaqueza, Sancho, respondió Don Quijote, que así haré yo, y veamos cómo está Rocinante, que lo que me parece no le ha cabido al pobre la menor parte de esta desgracia. No hay de qué maravillarse de eso, respondió Sancho, siendo él tan buen caballero andante. De lo que yo me maravillo es de que mi jumento haya quedado libre y sin costas donde nosotros salimos sin costillas. Siempre deja la aventura una puerta abierta en las desdichas para dar remedio a ellas, dijo Don Quijote. Dígolo porque esta bestezuela podrá suplir ahora la falta de Rocinante, llevándome a mí desde aquí a algún castillo donde sea curado de mis feridas,
y más que no tendré a deshonra la tal caballería, porque me acuerdo haber leído que aquel buen viejo Sileno, ayo y pedagogo, del alegre dios de la risa, cuando entró en la ciudad de las 100 puertas, iba muy a su placer, caballero, sobre un muy hermoso asno. Verdad será que él debía de ir caballero, como vuestra merced dice, respondió Sancho. Pero hay grande diferencia del ir caballero a ir atravesando como costal de basura. A lo cual respondió Don Quijote: las féridas que se reciben en las batallas antes dan honra que la quitan. Así que panza, amigo, no me repiques más, sino como ya te he dicho, levántate lo mejor que pudieses y ponme de la manera que más te agrade encima de tu jumento. Y vamos de aquí antes que la noche venga y nos salte en este despoblado. Pues yo he oído decir a vuestra merced, dijo Panza, que es muy de caballeros andantes el dormir en los páramos y desiertos lo más del año, y que lo tienen a mucha aventura. Eso es, dijo Don Quijote, cuando no pueden más o cuando están enamorados, y es tan verdad esto, que ha habido caballero que se ha estado sobre una peña, al sol y a la sombra, y a las inclemencias del cielo, 2 años, sin que lo supiese su señora, y uno de estos fue Amadis, cuando llamándose Beltenebros, se alojó en la peña pobre, ni sé si 8 años o 8 meses, que no estoy muy bien en la cuenta. Basta que él estuvo allá haciendo penitencia por no sé qué sinsabor que le hizo la señora Oriana. Pero dejemos ya esto, Sancho, y acaba antes que suceda otra desgracia al jumento como a Rocinante. Aún ahí sería el diablo, dijo Sancho, y despidiendo 30 ayes y 60 suspiros, y 120 pesetes y reniegos de quien allí le habían traído, se levantó, quedándose agobiado en la mitad del camino, como arco turqueso, sin poder acabar de enderezarse, y con todo este trabajo aparejó su asno, que también habían dado algo distraído con la demasiada libertad de aquel día. Levantó luego a Rocinante, el cual, si tuviera lengua con qué quejarse, a buen seguro que Sancho ni su amo no le fueran zaga. En resolución, Sancho acomodó a Don Quijote sobre el asno y puso de arreata a Rocinante, y llevándolo al asno donde Cabestro se encaminó, poco más o menos hacia donde le pareció que podía estar el camino real, y la suerte, que sus cosas de bien el mejor iba guiando. Aún no hubo andado una pequeña legua, cuando le deparó el camino, en el cual descubrió una venta que, a pesar suyo y gusto de Don Quijote, sabía de ser castillo. Porfiaba Sancho que era venta, y su amo que no, sino castillo. Y tanto duró la porfía que tuvieron lugar, sin acabarla, de llegar a ella, en el cual Sancho se entró, y sin averiguación con toda su recua. Capítulo 16. De lo que le sucedió al ingenioso hidalgo en la venta, que él imaginaba ser castillo. El ventero, que vio a Don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo y que venía algo brumadas las costillas. Tenía el ventero por mujer a una, no de la condición que suelen tener las de semejante trato,
porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos, y así acudió luego a curar a Don Quijote. Y hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de muy buen parecer, la ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta, asimismo, una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, de un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía 7 palmos de los pies a la cabeza, y las espadas que algún tanto le cargaban le hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza pues ayudó a la doncella, y las dos hicieron una muy mala cama a Don Quijote, en un camarrachón que en otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años, en la cual también alojaba un arriero que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro Don Quijote, y aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía mucha ventaja a la de Don Quijote, que solo contenía 4 mal lisas tablas, sobre 2 no muy lisas iguales bancos, y que no mostraban que eran de lana por algunas roturas al tiento. De la dureza semejaban de un agujero, y 2 sábanas hechas de cuero de aldarga o una frazada, cuyos hilos ni se quisiera contar, no se perdiera uno solo de cuenta. En esta maldita cama se acostó Don Quijote, y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles Maritornes, que así se llamaba la asturiana, y como al bismaye viese la ventera tan acardenalada a tantos Don Quijote, dijo que aquello más bien parecían golpes de caída. No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones, y que cada uno había hecho su cardenal. Y también le dijo: haga vuestra merced, señora, de manera que pueden algunas estopas, que no faltará quien las haya menester, que también me duelen a mí un poco los lomos. De esta manera respondió la ventera: también debiste vos de caer. No caí, dijo Sancho Panza, sino que del sobresalto que tomé de ver caer a mi amo, de tal manera que duele a mí el cuerpo, que me parece que me han dado 1000 palos. Bien podrá ser eso, dijo la doncella, que a mí me han acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo y nunca acababa de llegar al suelo, y cuando despertaba del sueño, hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. Ahí está el toque, señora, respondió Sancho Panza, que yo sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con poco menos cardenales que mi señor Don Quijote. ¿Cómo se llama este caballero?, preguntó la asturiana Maritornes. Don Quijote de la Mancha, respondió Sancho Panza, y es caballero aventurero y de los mejores y más fuertes que de estos tiempos acá se han visto en el mundo. ¿Qué es un caballero aventurero?, replicó la moza. Tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis vos, respondió Sancho Panza. Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en 2 palabras se ve apaleado y empoderado. Hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa, y mañana tendría 2 o 3 coronas de reinos que dar a su escudero. Pues como vos, siendo de este buen señor, dijo la ventera, no tenéis a lo que parece siquiera algún condado. Aún es temprano, respondió Sancho, porque no ha sido un mes que andamos buscando las aventuras y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea. Y tal vez hay que se busca una cosa y allá otra. Verdad es que si mi señor Don Quijote sana de esta herida y caída y yo no quedo contrecho de ella, no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España.
Todas estas pláticas estaba escuchando muy atento Don Quijote, y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, le dijo: creedme, hermosa señora, que os podéis llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, que es tal que si yo no lo alabo es por lo que suele decirse que la alabanza propia envilece. Pero mi escudero os dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis fecho, para agradecerlos mientras la vida me durara, y plugueara a altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a mis leyes, y los ojos, aquella hermosa ingrata que digo entre mis dientes, que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad. Confusas estaban la ventera y su hija y la buena Maritornes, oyendo las razones del andante caballero, que así las entendían como si hablara en griego, aunque bien alcanzaron que todas encaminaban a ofrecimiento y requiebros, y como, no usadas a semejantes lenguajes, mirábanle y admirábanse, y pareciérales otro hombre de los que se usaban, y agradeciéndole con venteriles razones sus ofrecimientos, le dejaron, y la asturiana Mariatones curó a Sancho, que no menos lo había menester que su amo. Había el arriero concertado con ella que aquella noche se refocilarían juntos, y ella le había dado su palabra de que, en estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Y cuentase esta buena moza que jamás dio semejante palabras, que no las cumpliese, aunque les diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de hidalga, y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado. El duro, estrecho, apogado y fementido lecho de Don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrellado establo, y luego, junto a él, hizo el suyo Sancho, que sólo contenía una estera de enea y una manta, que antes mostraba ser de angeo tundido que de lana. Sucedía a estos dos lechos el de arriero, fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas y de todo el adorno de los dos mejores mulos que traían, aunque eran 12, lucios, gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arévalo, según lo dice el autor de esta historia, que de este arriero hace particular mención, porque le conocía muy bien, y aún quieren decir que era algo pariente suyo, fuera que sí de Jamete Benengeli. Fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas, y échase bien de ver, pues las que quedan preferidas, con ser tan mínimas y tan rateras, no las quiso pasar en silencio, y de donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves, que nos cuentan las acciones tan corta y sucinantamente, que apenas nos llegan a los labios, dejándose en el tintero, ya por descuido, por malicia o ignorancia, lo más sustancial de la obra. Bien allá 1000 veces el autor de Tablante de Ricamonte y aquel del otro libro donde se cuenta los hechos del conde Tomillas, y con qué puntualidad lo describen todo. Digo, pues, que después de haber visitado el arriero a su recua y dádole el segundo pienso, se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar a su puntualísima Maritornes. Ya estaba Sancho bismado y acostado, y aunque procuraba dormir, no lo consentía el dolor de sus costillas. Y Don Quijote, con el dolor de las suyas, tenía los ojos abiertos como liebre. Toda la venta estaba en silencio, y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara, que colgada en medio del portal ardía. Esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos que a cada paso cuentaban en los libros autores de su desgracia,
le trujo a la imaginación una de las extrañas locuras de buenamente imaginarse pueden, y fue que él se imaginó haber llegado a un famoso castillo, que, como se ha dicho, castillos eran a su parecer todas las ventas donde alojaba, y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, le había enamorado de él y prometido que aquella noche, a furto de sus enamorado padres, vendría a yacer con él una buena pieza. Y teniendo toda esta quimera que él se había fabricado por firme y valereda, se comenzó a acuitar y a pensar en el peligroso trance en que su honestidad se había de ver, y propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su dama Quintañona se le pudiese delante. Pensando pues en estos disparates, se llegó el tiempo y la hora, que para él fue menguada, de la venida de la Asturiana, la cual, en camisa y descalza, cogido los cabellos en una albaguena de fustán, con tácitos y atentados pasos, entró en el aposento donde los tres alojaban, en busca del arriero, pero apenas llegó a la puerta cuando Don Quijote la sintió, y sentándose en la cama, a pesar de sus bismas y con dolor de sus costillas, tendió los brazos para recibir a su hermosa doncella. La asturiana, que toda recogida y callando, iba con las manos delante, buscando a su querido, topó con los brazos de Don Quijote, el cual asió fuertemente de una muñeca, y tirándola hacia sí, sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama. Téntole luego la camisa, y aunque ella era de arpillera, a él le pareció de ser de finísimo y delgado cendal. Traían las muñecas unas cuentas de vidro, pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al mesmo sol escurecía, y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada, fiambre y trasnochada. A él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático, y finalmente él la pintó en su imaginación, de la misma traza y modo que lo había leído en sus libros, de la otra princesa que vino a ver el mar férido caballero, vencida de sus amores con todos los adornos que ahí iban puesto, y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengrañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura, y, teniéndola bien asida, con voz amorosa y baja, le comenzó a decir: quisiera hallarme en términos, hermosa y alta señora, de poder pagar tamaña merced como con la que la vista de vuestra gran hermosura me habéis fecho. Pero ha querido la fortuna, que no se cansa de perseguir a los buenos, ponerme en este lecho, donde yago tan molido y quebrantado, que aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible, y más, que se añada a esta imposibilidad otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la Dulcinea del Toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos, que si esto no hubiera de por medio, no fuera yo tan sandio caballero que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión en que vuestra gran bondad me ha puesto. Maritornes estaba congojadísima y trasudando de verse tan asida de Don Quijote, y sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba sin hablar palabra desadirse. El bueno del arriero, a quien tenía despiertos sus malos deseos, desde el punto que entró su coima, por la puerta la sintió. Estuvo atentamente escuchando todo lo que Don Quijote decía, y celoso de que la asturiana le hubiese faltado palabra por otro, se fue llegando más al lecho de Don Quijote, y estuvo quedo hasta ver en qué paraban aquellas razones, que él no podía entender. Pero como vio la moza, forcejaba por desasirse y Don Quijote trabajaba por tenella, pareciéndole mal la burla, enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero, que le bañó toda la boca en sangre, y no contento con esto, se le subió encima de las costillas, y con los pies más que del trote, se le paseó todas de cabo en cabo. El hecho, que era un poco endeleble y de firmes fundamentos, no pudiendo sufrir la añadidura del arriero, dio consigo en el suelo, a cuyo gran ruido despertó el ventero, y luego imaginó que debían de ser
padenzas de Maritornes, porque habiéndola llamado a voces, no respondía. Con esta sospecha se levantó y encendido un candil se fue hacia donde había sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, toda medrosica y alborotada, se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y allí se acurrucó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo: ¿A dónde estás, puta? A buen seguro que son tus cosas estas. En esto despertó Sancho y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla y comenzó a dar puñaladas a una y a otra parte. Y entre otras alcanzó con no sé qué cuántas Maritornes, la cual, sentida del dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas a su despecho, le quitó el sueño, el cual, viéndose tratar de aquella manera y sin saber a quién, alzándose como pudo, se abrazó con Maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escamaruza del mundo. Viendo pues el arriero a la lumbre del candil del ventero, cual andaba su dama dejando a Don Quijote, acudió al socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo que sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Y así, como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho. Y Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que el ventero se le apagó el candil, y como quedaron a oscuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto, que a donde quiera que ponían la mano, no dejaban cosa sana. ¿Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad, vieja de Toledo, el cual, oyendo ansimismo el extraño estruendo de la pelea, asió de su medida vara y de la caja la lata de sus títulos y entró a oscuras en el aposento, diciendo: ténganse a la justicia, ténganse a la Santa Hermandad. Y el primero con quien topó fue con el apuñado de Don Quijote, que estaba en su derribado lecho, tendido boca arriba, sin sentido alguno, y echando a tiento mano a las barbas, no cesaba de decir: favor a la justicia, favor a la justicia. Pero viendo que el que tenía sido no se bullía ni meneaba, se dio a entender que estaba muerto y que los que allí dentro estaban eran los matadores, y con esta sospecha reforzó la voz diciendo: ciérrese la puerta de la venta, miren, no se vaya nadie, que ha muerto aquí un hombre. Esta voz sobresaltó a todos y cada cual dejó la pendencia en el grado que le tomó la voz. Retiróse el ventero a su aposento, el arriero a sus enjalmas, la moza a su rancho. Solo los desventurados de Don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de Don Quijote y salió a buscar la luz para buscar y prender los delincuentes. Mas no los halló, porque el ventero de industria había muerto la lámpara cuando se retiró de su estancia, y fuele forzoso acudir a la chimenea, donde con mucho trabajo y tiempo encendió el cuadrillero otro candil.